Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un programa donde semana a semana tenemos invitados, profesionales, expertos, estudiosos o personas de experiencia que comunican y que nos acercan al arte de hablar en público. Hoy tenemos la dicha, el honor de recibir a una especialista en pediatría, médico general que viene trabajando con más de 8 años en esa experiencia de niño, pero sobre todo una persona que en su cotidianidad comunica. Bienvenido a licenciada María Alejandra Galante Salerno. Se me costó mucho grabarme ese nombre. ¿Por qué si es tan fácil? Bueno, bienvenida. Gracias. Hoy es una experiencia para nosotros muy particular porque queremos acercarnos a ti. Esta primera zona de Consejos IAFO para hablar en público es para acercarnos a usted. En este caso, ¿quién eres? Bueno, yo antes de ser profesional soy hija, soy esposa, madre y médico pediatra de profesión. Esa es tu ocupación actual, te dedicas de lleno allí. ¿De dónde viene María Alejandra Salerno, Galante Salerno? De un hogar maravilloso, constituido por una mamá y un papá y 2 hermanitas más. Les digo hermanitas porque son mis hermanitas, a pesar de que ya están grandes y son unas viejas ya. Pero yo soy la mayor y bueno, para mí siguen siendo mis hermanitas. Tengo el honor pues, de contar con mis 2 padres todavía. Mi mamá y mi papá están vivos, gracias a Dios y a la Virgen. Personas profesionales y trabajadoras que garantizaron que las 3 hijas pues llegaran y cumplieran sus metas, sus sueños realidad y tuviesen esa profesión anhelada y soñada. ¿Cómo llega María Alejandra a ser médico y cómo llega a ser esa especialidad o a dedicarte a trabajar con pediatría? Mira, yo tengo una anécdota que, por cierto, hace 2, 3 días mi papá me pregunta que lo voy a visitar y me dice, ¿quieres seguir estudiando? Y le digo, sí, tengo la intención de continuar. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Estudiar ingeniería civil o sería una rama de la medicina? Y yo le digo, no, yo sigo estudiando mi medicina, o sea, me iría hacia una especialidad. Esto fue así, en 5º año, no sé si recuerdan cuando la UCI nos daba la opción de colocar nuestras opciones, yo quería ser ingeniero, o sea, yo metí las 3 opciones por ingeniería civil y cuando él me busca en media me dice, manejando, ¿no? ¿Qué hiciste? Por fin yo metí ingeniería. ¿Qué? Si a ti te gusta medicina, ¿por qué metiste ingeniería? Porque es que toda la familia es ingeniero. Me dice, no, tú tienes que hacer tu sueño realidad. O sea, el hecho de que todos seamos ingenieros no quiere decir que tú vayas a ser ingeniero. Y bueno, como me tocaba clase en la tarde, hablé con la coordinadora y en ese momento era nuestra asesora y le dije, quiero cambiar las opciones. Y cambié las opciones por medicina y bueno, ahí empezó todo ese caminar, ese camino de la medicina en la UCLA Barquisimeto. Pero desde niña tenías esa inclinación, ¿no? Mira, me gustaba, sí, mi papá me regaló microscopios, me gustaba mucho la parte, pero también tenía cuadernos full de plano, o sea, yo tenía esa cosa como que ser ingeniero civil o médico. Y bueno, le doy gracias a Dios y a ese empujón de que no iba a ser algo por obligación, sino porque era mi pasión, pues realmente estudiar medicina. Y le agradezco mucho a mi papá en ese momento, porque él fue que me dijo, no, pero es que si tú quieres estudiar medicina y hay tantos ingenieros, eso no tiene nada que ver. Ser la diferencia no está mal, ¿me entiendes? Porque a veces venimos con eso, que si el papá, mamá, mi mamá es educadora y mi papá es ingeniero químico. Ese estímulo de tu papá transformó tu decisión. Pues sí. Y hoy, como madre, pues lo que ellos quieran. Adriano es mi hijo mayor y Adriano un día dice que va a ser futbolista, otro día dice que va a ser científico. Y bueno, él está pequeño y es normal que en estos momentos pues no tenga algo claro y definido, sino que el pasar de los años pues le dirá, y todavía está pequeño, está en 4º grado. Y el momento que él me diga, me quiero ir para la NASA, bueno, para la NASA no vamos porque ese es su sueño y yo no puedo truncarle los sueños a ellos. Al contrario, hay que apoyar a los hijos así como me apoyaron a mí. Gracias. Eso que dices es bien bonito porque la experiencia nos dice que la cosa como que va por otro camino, ¿no? Son los papás los que imponen, sí. Son los que papá... O lo has visto que eso ha cambiado también, esa cultura de pronto ha cambiado un poco. Bueno, es 50 y 50. Yo creo que todavía hay personas
que mantienen eso, o sea, lo que diga mi papá, eso es. Y hay papás que no, al contrario, o sea, si tú decides esto, vamos a apoyarte, ¿ok? Pienso que es relativo. No. ¿Cuántos años ya ejerciendo? Bueno, tengo 13 años como graduada de médico general y ya 8 años como especialista en pediatría, por ejemplo. Y estos 8 años trabajando con niños, Es lo más bonito. ¿por qué? Realmente, ¿Qué hay allí que te ilumina el rostro? ¿Qué hay allí que te da esa satisfacción? La honestidad de cada niño, o sea, la mirada, estar con ellos, o sea, conectarme con ellos es como que si estuviera conectada con Dios todo el tiempo, pues, porque son, o sea, es la mirada más sincera, más pura, más frágil, y me encanta mi profesión, de verdad que le doy gracias a Dios todos los días de mi vida que decidí ser médico pediatra. María Alejandra, vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos y Afo para hablar en público, hoy con una especialista. Hoy con María Alejandra, una especialista en pediatría, nutriéndonos de su experiencia. Seguimos en Consejos y Afo para hablar en público, hoy conversando con María Alejandra Galante Salerno, si lo dije completo y bien. Excelente. Estamos hoy compartiendo de su experiencia, ella como médico general con especialidad en pediatría, acercándonos a esa realidad tuya, porque a veces nos quedamos simplemente con la profesión, con el rol, y qué bonito es poder nutrirnos de la persona. María Alejandra, en esta zona de Consejos y Afo para hablar en público, queremos acercarnos a ti comunicando, a ti hablando en público, a ti haciendo oratoria. ¿Por qué te ríes? Porque me da pena. Sufro de miedo escénico. ¿Lo reconoces? Sí. Al pasar los años, pues me he dado cuenta que uno, bueno, yo particularmente soy un poco más introvertida, a diferencia de cuando era pequeña. De esa infancia, ¿qué recuerdas? ¿Cómo era María Alejandra? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos hablando en público? ¿Cómo eras allí? Bueno, yo siempre participaba en todo. Cuando estaba en la Fundación del Niño me tocaba desfilaba, hablaba, cantaba, bailaba. Igual en la escuela, igual en el liceo. Me recuerdo que una vez participé en esa actividad de Reina de Lunda. Y bueno, hasta que, bueno, no sé, creo que la universidad, el tiempo, la edad, te va... De esa experiencia como imagínate. Sí, total. El cambio es abismal, porque si lograste participar en un concurso donde el miedo, el temor, la ansiedad era mayor y lograste dar ese paso, ¿qué recuerdas de esa época? Hasta en la universidad concursé en la Reina de Deporte y me recuerdo que todos los muchachos iban atrás, o sea, felices porque, María, pues María anda con una falda y decidió participar, o sea, jamás, ¿sabes? Porque, no sé, de pronto fue tanto golpe en la cabeza, chamita, que hizo que cambiara, pero sí, es algo... Cuando miras hacia atrás, ¿cómo lo recuerdas? ¿Con naturalidad? Sí, algo espontáneo, algo que salía de mí de manera espontánea, o sea, no había tanto tabú, no había tanto miedo, temor a fallar o a decir algo que no estuviera bien. Ahora, ese miedo, ¿cuándo lo descubres? Es decir, siempre estuvo, ¿no? Como sí, emoción básica siempre estuvo. Lo bueno de la universidad es que con las exposiciones y los trabajos grupales y las defensas, pues te permitían expresarte. Pero en tu caso fue una involución, porque ya va, vienes de comunicar bien, de hacerlo de manera natural, fluida, espontánea, y con el pasar de los años, sí. ¿Qué influyó? ¿Qué consideras tú que influyó? Porque a veces sucede mucho, y creo que uno de los elementos muy naturales es el qué dirán, María. El qué dirán. Llegó al punto... Sí, porque nosotros lo vemos acá. Muchos profesionales extraordinarios, personas que vienen con una trayectoria a nivel de comunicación espectacular, pero tomamos la adultez. Sí, tomamos ese papel muy en serio. Entonces, para que no vayan a hablar mal, ¿verdad?, de uno como que, particularmente creo que me ha pasado que me guardo, me mantengo reprimida o no reprimida, o sea, me mantengo al límite, resguardada, ¿sí me entiendes?
Claro, María, ¿alguna experiencia que tú digas, aquí pudo haber un cambio? Porque uno va notando, y lo digo por aquellos que comunicamos, por aquellos que van a ver el programa, por aquellos que están viendo el programa, que llega un momento en que uno dice, lo hice bien o lo hice mal, y viene un comentario, Sí. viene una opinión, viene de pronto una observación. Que a lo mejor te frena y te quitan las ganas de seguir, ¿verdad que sí? Sí sucede. Sí pasa. Ahora, Y yo creo que lo he vivido y por temor al fracaso o a esa mala opinión, me limito. pero lo viviste en la universidad, Sí. porque a veces también sucede eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese recuerdo de la universidad? Desagradable, un poco triste. ¿Era una exposición? Sí, fue una exposición. Realmente fue había una cátedra que veíamos en la universidad donde hablábamos de los tipos de medicina y había que hacer hacer como una obra de teatro. Una dramatización. Eso, una dramatización, esa es la palabra. Y no lo hice como quizás ellos esperaron que fuese. Entonces ya desde ese momento pues yo me limité. O sea, prefería no participar porque dije, o sea, no cubro las expectativas y a lo mejor no es mi fuerte. Y nada, eso no me va a impedir a mí continuar con lo que quiero. Pues. Y como que uno busca la forma, ¿verdad? O sea, la alternativa. Evadir. Eso que dice. Y cada vez que me piden hablar en público, lo viví ahorita hace poco que tuvimos una jornada con la Asociación Venezolana de Pediatría y Puericultura en la Escuela Giraluna, me dice la doctora Yanel, pero de unas palabras yo le dije, no, me da mucha pena, yo sufro de medio escénico y evadí. Eso fue el día del pediatramiento, que me tocaba dar unas palabras y no, preferí no hacerlo, preferí darle esa oportunidad a otro especialista y yo me quedé Ahora, María, cuando tú miras eso, cuando tú miras... Me arrepiento. ¿Por qué? Porque debí haberlo hecho, independientemente si saliera mal o bien. ¿Me entiendes? Debí haberlo hecho. O sea, creo que si me toca regresar, lo hago. Empezar intentarlo. Creo que, y hablo desde aquellos que no comunicamos de manera permanente, hablo desde aquellos que tenemos temor escénico, miedo escénico, y por eso queríamos entrevistarte, por eso queríamos conversar contigo, porque a veces uno busca escuchar al experto, María, al que sabe. Y muchas veces el que sabe es aquel que se ha equivocado, Sí. aquel que ha sentido en carne propia Sí. lo que significa irse cabizbajo para la casa, irse con ese mal sabor de boca. Cubrir con las expectativas, ¿verdad? Totalmente. Ahora, esos recuerdos, esas experiencias comunicando, ¿cómo lo llevas tú ahora que te toca hablar con padres, que te toca hablar con niños? Es muy fluida mi consulta. Es más, mi asistente, desde hace un tiempo, o sea, desde hace un mes para acá, yo le digo, mira, vas a tocar la puerta, entra y me dice, ya llegó el otro paciente, porque creo una comunicación tan agradable con las mamás de mis pacientes, que se ponen a echar cuentos y se nos pasa el tiempo rápido, claro, obviamente dentro de la consulta, ¿no? Pero es una cosa porque es algo íntimo, es un momento muy reservado. No están las cámaras. Claro, a ver, eso que dice de las cámaras, hay un principio dentro de la comunicación y creo que es un principio de vida más allá de la comunicación y es la vulnerabilidad, María. Yo creo que sí. No nos gusta ser vulnerables, No. no nos gusta mostrarnos vulnerables. Y creo que la sociedad también suma cuando te dice que tienes que tener tu privacidad tienes que guardarte. Sí. Más allá de la sabiduría popular, creo que esos consejos a muchos nos ha hecho daño. Sí, nos ha afectado bastante. Sí. María comunicando, ¿cómo te definirías hoy? Diferente. Créeme que... ¿Cómo me defino hoy? Bueno, no sé. Siento que tengo que fortalecer eso en mí, seguir preparándome para poder trabajar o expresarme delante de tanta gente, o sea, a nivel de público, ¿verdad? Para mostrar quién es uno realmente, pues, y que no lo señalen luego porque no cubrimos las expectativas que quizás ellos... Ahora, María, y te pregunto esto desde la experiencia
de aquellos que vivimos también del que dirán. ¿Por qué hacerlo para llenar un vacío de otro? Te lo pregunto como alumno, como estudiante, te lo pregunto también como aprendiz. ¿Por qué esforzarnos por cubrir las expectativas? Claro. Y discúlpame, ¿no? De personas que nunca vamos a llenar sus expectativas. Porque hay personas que, y disculpa que te interrumpa, pero hay personas que nunca nosotros lo vamos a hacer bien. Yo creo que es una influencia más la parte social, ¿sabes? Tal vez, no sé si decirlo por el hogar, no sé, pero nosotros todos, o sea, en realidad todos los seres humanos tenemos esa influencia, o sea, de la sociedad. Y es lo que quizás a veces nos limita a ser quienes somos, o sea, realmente, sin esperar que otro, bueno, que diga lo que quiera, ¿no? Pero eso me lo estoy tomando ahorita, con mis 37 años de vida, es ahorita, o sea, no me importa ya lo que diga la gente. O sea, ir entendiendo que no somos perfectos para caerle bien, o sea, no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, y ir trabajando esa parte de aceptarnos nosotros primero para que los demás pues vean que uno es así, porque si no nos aceptamos, yo pienso que es más aceptarse, ¿sabes? Como el autoestima tal vez. Por más seguridad que a veces uno tenga, yo creo que tiene que influir un poco lo que es el autoestima para que te cohibas o te frenes a hacer y a expresarte delante de la gente y dejar de pensar en que tenemos que cubrir ciertas expectativas que no nos competen a nosotros. María, tú decías que no podías hablar. Nos decías fuera de cámara que te iba a costar mucho. Imagínate si te costó. Es que hablo mucho, yo hablo mucho. Y por eso a veces hacer un video en el WhatsApp o en el Instagram para las redes sociales que llevo como pediatra, me cuesta porque hablo tanto que mi mamá y mis hermanas me dicen, redundas, hablas mucho, o sea, hablas demasiado. Pero... ¿Te gusta comunicar? Sí, me gusta comunicar. Solo que no he trabajado, o sea, quizás no he llegado al lugar indicado para mejorar mi comunicación y tener una comunicación más asertiva. ¿Sí me estás entendiendo? Claro. Estamos disfrutando hoy de María Alejandra Galante Salerno en Consejos y Afo para hablar en público. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Consejos y Afo para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de María Alejandra Galante Salerno. Ya lo sé decir bien, ya lo domino. María nos decía fuera del micrófono que ella le tiene miedo a las cámaras y que no habla, pero no se nota, María. No. Hemos disfrutado en estos espacios de ti y por eso... que estoy haciendo un esfuerzo. No parece. María, cuando miras hacia atrás, tú decías que hubo un quiebre, que hubo esa situación donde María dejó de disfrutar y se volvió de pronto más prudente. No llamemos introversión, sino prudencia al comunicar. Porque también, y te lo decía fuera de micrófono, tienes ese don de gente, esa capacidad para conectar. ¿Cómo? Y pregunto por aquellos que nos van a ver, aquellos que nos están viendo, ¿cómo caminar en ese don de gente, en esa introversión selectiva que podríamos llamar, para poder hacerlo bien y disfrutarlo como tú lo estás haciendo ahora? ¿Cómo hacerlo? Porque tú le pusiste ya conciencia, ¿no, María? Sí, de verdad, sí. Lo que sucede es que, bueno, yo, ya va, trato siempre como que de cortar, o sea, de romper el hielo, de conversar. A mí me gusta mucho hablar, ¿sí? Lo que pasa es que a veces, como usted decía, ser prudente. Porque sí es verdad que a veces no sabemos decir las cosas y podemos lastimar o podemos afectar o dañar a otros por lo que decimos, que a veces uno dice, pero no lo quise decir así, o sea, no lo interpretes de esta forma porque no lo quise decir de esa manera. Que me ha pasado mucho y tal vez eso sea una de las causas por las cuales me limito a la hora de expresarme y de comunicarme, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es el día a día en las consultas, hay que aprender a comunicarse con las mamás de los pacientes, hay que
aprender a decir las cosas para que esas mamás no se sientan afectadas, abrumadas, agredidas, y puedan entender el mensaje realmente. Y comprenderlo de una manera más sencilla. ¿Para qué? Para que, bueno, en pro del paciente, el paciente pueda, la mamá pueda cumplir el tratamiento, pueda tomar las medidas necesarias para que el paciente pueda mejorar. Y a nivel personal, yo hablo demasiado. Si yo tengo confianza, llego a un lugar donde tengo confianza con las personas que están, hablo, y a veces me dicen una hora. María, pero tú estás hablando de algo que es un principio en la oratoria, y es pensar en el otro. Tú cuando dices, yo trato de que las mamás entiendan, que las mamás no se sientan abrumadas, tú estás, aunque de pronto no lo sabes de manera técnica, la práctica te ha enseñado que la clave fundamental para comunicar es preocuparme por el otro. Yo me preocupo mucho por todo el mundo, realmente. En realidad, yo me preocupo por todo el mundo. Pero si bien es cierto, sí me preocupo porque me entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que cuando me hablaran se pusieran en mi lugar, o sea, cómo quisiera que me hablaran a mí, o cómo me comunicaran las cosas a mí. Más que el lenguaje verbal, también acompañado del lenguaje corporal, que dice mucho. A veces no lo pensamos, pero en estos días le dije a mi esposo, no escribo más, no respondo más WhatsApp. Porque a veces escribiendo la gente interpreta una cosa que no es. Entonces que vengan y me vean, porque yo hablo, yo me sonrío y les explico, les hago dibujitos y se van tranquilos y creo que se logra pues el objetivo. María, porque eso que hablas es la base fundamental de la comunicación. Primero, preocuparme por el otro. Porque si el otro no me entiende, pues no llega el mensaje. Ya estamos mal. Si yo no pienso en el otro, en su realidad, en sus intereses, en sus necesidades, pues lógicamente ya estamos incompletos en el proceso. María, en tu medio laboral, ¿cómo es la comunicación actual en el mundo de la medicina? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Yo todavía, estamos en pleno siglo XXI y yo todavía veo que pues al paciente no se le habla, no se le explica las cosas como deberían ser y la comunicación es muy limitada. Y creo que debemos trabajar en eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un arma que es de doble filo, que es Google. O sea, ahorita el paciente, lo que usted no le explica, él va a buscarlo en internet y internet no se lo va a explicar de la forma que usted lo vio en la universidad, fisiopatológicamente. Entonces tenemos que tener más empatía por el paciente y tenemos que reforzar esa comunicación, ese feedback entre el paciente y el médico tratante. Es muy importante. María. Y por hablar unos minutos de más, eso no importa. O sea, a eso voy. Ay, limitado, la consulta tengo que ver 50 muchachitos. Entonces, pasa el siguiente. No, voy a eso. Es importante hablar. La humanización de la conversación entre el paciente, sí, que es humano, y te lo digo porque una de las cosas que uno más pelea dentro de los muchos elementos está el que a veces se nos olvida que tú eres humana, y que tienes con el dominio teórico y práctico y con la especialidad, pero yo también, paciente, soy humano y quisiera que a veces no fuera simplemente un número, ¿no? Exacto. La humanización del discurso. Exacto. ¿Eso lo traes de familia, lo aprendiste en la universidad o es algo que en tu experiencia también has ido desarrollando? Mira, mi mamá siempre, siendo docente, pues imagínense, le tocaba hablar mucho y mi mamá es muy espontánea. Lo veía en mi mamá, papá no era tanto, sin embargo ahorita lo veo que es más. Mis hermanas son extrovertidas y son muy comunicativas, ¿verdad? Dentro de mi formación, dentro de mi libro de vida, me ha tocado, ¿verdad?, mejorar esa técnica de comunicación para poderle ofrecer a mis pacientes, a las mamás de mis pacientes, como más cercanía conmigo, tener más ese feeling con ellas, escucharlas, prestarle la atención necesaria, es que no hay algo más bonito que no sentir esa barrera, ¿sí me entienden? O sea, sentir más bien a ese ser más cerca de ti, porque tal vez tú vayas a la consulta porque tu bebé se enfermó, porque tiene fiebre, pero de pronto vas cargado de muchas emociones, de tristeza, de angustia, y quieres drenar y contárselo a alguien. Bueno, aquí estoy yo, porque yo los veo tristes y yo le digo, ¿pero qué pasó? No, y entonces ahí empiezan a contar tantas cosas que yo digo, wow,
con nada más el hecho de que tú te sientes y los escuches, ya el paciente se va tranquilo. Y la mamá va a tratar mejor a ese bebé en cuanto al tratamiento que tú le estás indicando, valga la redundancia, o sea, porque ya escuchaste, ya le diste como ánimo, la opción de, ¿verdad? No te quedes ahí, sigue, continúa, o sea, hablar es tan maravilloso, de verdad que sí. Estamos conversando con María Alejandra Galante Salerno, me lo aprendí, definitivamente ya me sé tu nombre, acá en Consejos IAFO para hablar en público. Vamos a una pausa y ya regresamos con una zona muy particular, ¿Cuál? zona de retos y desafíos. Ya regresamos. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia, del don de gente de nuestra querida María Alejandra Galante Salerno. Te felicito. Totalmente, yo hoy me merezco un premio de mi esposa porque Sí, de verdad. Sara, hice la tarea. Un premio a tu marido. Hice la tarea de aprenderme tu nombre. Estamos en una zona de retos y desafíos. ¿Para ti qué son los retos? ¿Para ti qué son los desafíos? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo vives? Es el día a día, todos los días. Yo creo que nosotros sin retos y sin desafíos no vivimos, ¿sabes? No tenemos una vida llena. Siento que cuando no tengo algo que superar, me siento triste porque todos los días hay algo que enfrentarse. Si no es la cola de la gasolina, es la bombona del gas. No, pero sí. Son No, y retos, que o sea, ya va. Y es la son situación. desafíos, porque tú dices, dejo al niño en el colegio, me voy a buscar la bombona, ¿sabes? Es el día a día. ¿Cómo vives eso? Con esa misma sonrisa. A veces me amargo, pero después se me pasa. Qué bueno. En este bol Ajá. tenemos el reto de hoy. Nosotros en IAFO tenemos, para nosotros es importante el enfoque pedagógico. Todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, todos nuestros proyectos buscan la mirada pedagógica siempre. Porque somos fieles creyentes que la educación es el camino de transformación. Más allá de ir a crear contenido para generar like, Sí. nos interesa generar contenido para aquellos que de pronto necesitamos aprender y que no tenemos la manera de hacerlo. Por eso, este ejercicio es uno de los ejercicios clave para aquellos que de pronto necesitamos tener algo en casa para enriquecernos. Acá hay 16 tarjeticas. Santo Dios. Contar un chiste, cantar, declamar o narrar una historia. No hiciste la tarea, ¿verdad? No. Ok. Mete tu mano. Ay, santo Dios. Cantar una canción. Cantar una canción. ¿Qué canción nos vas a regalar? ¿Qué canción vas a cantar? Pero yo no sé si esta es de Karina, yo no sé quién es, pero se la cantaba mucho a Adriano estando pequeño. Y esto ya se la canté a Alondra y Alondra se molesta porque ella piensa que es la mayor y que es la única, ¿verdad? Y le da celos. Dice así, ay no, que me da pena. Ya me da pena. Ese es el reto, ¿no? Ay Dios, qué horror. Bueno, tienen que decirme qué canal de YouTube. En para YouTube, que- en YouTube, en IAFO Speaker, allí vamos a tener este especial. Va a ser un concierto de María Alejandra Galante. No creo, no No, creo. Ahí voy, está. La canción dice así, tesoro mío, solo mío. Eso no es porque es mi marido, no, es porque son mis hijos. pero ya va, Son pero, mis tesoros. pero cántala. Tesoro mío, si supieras cómo vivo. Yo no sé si es así, yo soy muy mala. Los nervios me atacan y se me olvida la cosa. Y los refranes, una vez me paré afuera de la alcaldía de Iribarren, en Lara, porque estábamos defendiendo nuestra beca Gran Mariscal de Ayacucho. Y yo me paro, duramos toda la madrugada, noche y madrugada ahí. O sea, y yo le digo a los muchachos, no nos vamos a ir, que más vale tres conejos, un horno, ay, ya ni me acuerdo. Lo cierto es que mezclé el refrán y eso se ha muerto de la risa a todos los muchachos que pernoctamos ahí alando para que no nos quitaran la beca. Que bueno, de verdad logré que no se fueran y que nos dieran la beca de Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Y la canción cómo termina? No me acuerdo. Se me olvidó. Te cambió el rostro, María, Se me total. olvidó. Sí. Ay Dios, hace falta esto, ¿viste? Porque, a ver, muchas veces
la perspectiva que tenemos de un momento lo cambia todo. Sí, yo Puede llegué ser un muy momento, nerviosa, sí. a veces tenemos un momento tan espectacular que lo dañamos porque no lo disfrutamos, porque no le ponemos ese sabor tan maravilloso que pueda tener. Así es. Y si algo podemos nosotros retomar de este ejercicio, es que nuestra vulnerabilidad nos hace humanos. Sí, definitivamente. Cuando nosotros disfrutamos nuestra vulnerabilidad, cuando nosotros nos nutrimos de nuestra vulnerabilidad, María, crecemos. Crecemos, es verdad. Tienes toda la razón. Y me gusta el hecho que te arriesgaras Ay, Dios. a cantar. Eso sí, Que no cante toda la canción, pero cante un poquito, se vale, ¿verdad que sí? no, yo esperaba una especie de concierto, una cuestión así acústico doctora y ahora cantante profesional. Imagínate tú. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿A tus hijos sí le cantas? Mucho, sí les canto. De hecho, mi hija se llama Londra porque es un ave, es el nombre de un ave. Y yo me imaginaba a Londra grande, cuando estaba en mi barriga, yo decía, Londra va a cantar, va a ser una niña feliz, espontánea, que no va a tener pena ni miedo escénico. Y mi hija es lo que yo decía. Mi hija canta desde que se para hasta que se duerme. Es espontánea, no tiene pena. O sea, claro, también entiendo que es una niña y que no tiene por qué tener pena porque no hay una conciencia todavía madura por su etapa Pero también porque, de la vida. pero es también porque estás tu madre, está papá, que ayudan, Sí, orientan, porque si no están, sí, no puede ser. y, Puede ser diferente. claro, Le damos esa seguridad que eso, exactamente. Porque nosotros en IAFO hemos visto personas que lo único que necesitan, María, es tener a alguien que le diga, tú sí puedes. Personas maravillosas, mira, mujeres extraordinarias, aquí unos tipazos intelectualmente, unos genios, que lo único que necesitan es tener a alguien que le diga, tú puedes. Y qué bonito estar para nuestros hijos Sí. y decirle, Sí, yo a mis hijos les digo todos los días que ellos son maravillosos y que pueden con eso y más. Y bueno, hoy, por ser el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el segundo mensaje que recibí fue el de mi mamá, felicitándome y dándole gracias a Dios porque sus 3 hijas son maravillosas y que han logrado sus metas, ¿verdad? Y que ella está muy orgullosa porque independientemente de nuestras personalidades, con el esfuerzo y sacrificio estamos donde estamos y que gracias a ellos, porque si no, no hubiese sido posible. La seguridad que los papás le podemos generar a nuestros hijos es muy importante. María, vamos a una pausa, lo que va a ser la parte final de nuestro programa. Otro reto más no. No vamos a volver más con retos, vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, ya en la parte final de nuestra entrevista, hoy disfrutando del canto, de la introversión, de la timidez de María Alejandra Galante Salerno. Estamos disfrutando todo de ti, María. Qué bueno, qué bueno. Y tú, esperamos que también tú hayas disfrutado. Sí, no te imaginas cuánto he disfrutado yo esta entrevista, de verdad que sí. Me voy de aquí súper contenta. María, en esta parte final, ¿cuáles serían los 3 consejos que tú le darías a esa María? Seguridad, primero. Seguridad, firmeza, ¿verdad? ¿Por qué seguridad y por qué firmeza? Porque después que tú estás ahí montada tienes que hablar, o sea, no te puedes caer, tienes que darle, tienes que, no te vas a, ay, ya va, no puedo, no, hay que tener seguridad y firmeza y humanidad. Yo creo que con esos 3 hacemos y logramos lo que realmente queremos. Seguridad, Firmeza. firmeza. Te paras ahí derechita, pero firmeza no de fuerte, no. De mantenerse, ¿sí me entiendes? ¿Eres así en la vida? Me refiero al hecho de iniciar un proyecto, Sí, iniciar una idea sí, y sí. llevarlo. Y lo hago y hasta que lo logro, no me quedo quieta. Sí. Y busco, invento otro y sigo y así voy. Te nutre mucho eso, ¿no, María? Sí. Lo digo porque cuando uno te escucha, cuando uno percibe tu forma de comunicar, uno se da cuenta
que ese don de gente que tiene también parte de esa convicción que tiene por buscar eso que te alimenta. Y para aquellos que nos están viendo, para aquellos que nos van a ver, eso en la comunicación es muy importante. Cuando uno descubre qué lo mueve a comunicar, porque ese miedo, esa ansiedad, ese nerviosismo que te nutre, porque a la larga es la misma vida. Aquellos que tenemos miedo de levantarnos, de seguir adelante o de iniciar un proyecto, nos frustramos, ¿no? Sí, pero es que es normal frustrarse, porque esas frustraciones es que nos atrevemos, ¿sabes? O sea, la frustración te permite a ti pararte mañana y decir, no, yo puedo con esto y con más. Lo que pasa es que siempre el ser humano va a tener miedo. Y yo lo reconozco, yo soy muy temerosa al fracaso, pero es que todos vamos a, o sea, en algún momento vamos a fracasar. Un fracaso que hayas tenido y que recuerdes ahorita y digas, uno en particular. Un fracaso que haya tenido. Yo no sé si voy a lastimar al papá de Adriana, yo soy divorciada. Y para mí eso fue un fracaso en su momento, ya no, ahora yo lo veo como parte de mi vida, de ese libro de vida, que me ayudó muchísimo a madurar, ¿verdad? Y a crecer como ser humano, pues, como mamá, muchísimo. ¿Te ayuda a mejorar también tus habilidades de comunicación? Sí, muchísimo. En estos momentos con el papá de Alondra, que es mi pareja actual, mi marido, trato de no cometer los mismos errores porque a veces a veces no, siempre es la comunicación. No comunicamos lo que verdaderamente debemos comunicar y no lo comunicamos de la forma que debería ser. Y yo reconozco que influí, o sea, por mi carácter, por mi personalidad, muchas cosas. ¿Cómo has trabajado tu carácter para comunicar mejor? Muchísimo. Yo he mejorado bastante carácter. Sí. ¿En qué aspecto has trabajado eso? Porque a veces también eso va con nosotros, ¿no? De pronto nuestro carácter es de una manera que no nos favorece. Sí. No, me di cuenta que no podemos tener una pared, no podemos ser pared. Tenemos que sonreír. Y mi mamá nos lo dice siempre. Sonríen, que ustedes son bellas, sonríen, porque una sonrisa alimenta el alma de otro. Pues. Y sonreír no cuesta nada, o sea, es gratis, no hay que pagar. ¿Qué proyecto tienes a corto plazo? Mira, ¿qué proyecto tengo? Bueno, ahorita inicié un proyecto, ¿verdad?, que es constituir ya de forma formal una unidad donde estamos especialistas en pediatría, donde van a empezar a venir distintos especialistas, subespecialistas en el rama de la pediatría para garantizar que el paciente de Guanare no tenga que salir de Guanare porque cuente con esos servicios acá en... ¿Cómo cuáles? Bueno, ahorita tenemos una nefrólogo pediatra, está una cardiólogo pediatra, está una pediatra que hizo su especialización en nutrición pediátrica, ya es nutrólogo, no es nutricionista, son dos cosas diferentes, ella es pediatra, especialista en nutrición y crecimiento y desarrollo. También va a venir una neumonólogo pediatra y una neurólogo pediatra. O sea que queremos tener aquí, ofrecer, yo sueño con que tal vez ahorita empiece con los consultorios, que ellos puedan estar ahí en la unidad, pero más adelante seguir creciendo para poder ofrecer a todos esos niños estos especialistas que son necesarios muchas veces y que se limitan porque tienen que viajar a Barinas, a Barquisimeto, a Caracas, y hay que considerar ahorita muchos factores. Pues es más fácil que venga el especialista a que tenga que salir el paciente con la mamá, el papá y todo. ¿Cómo ubicarte en redes sociales, María? Yo tengo una cuenta en Instagram que es @doctora Mariale con 2A, Mariale. Y esa, porque Facebook no la usé más, no sé por qué, no me metí más a Facebook. Pero ¿Tu consultorio dónde queda? ¿Dónde queda? En el Centro Profesional Villa Serena, piso 2, oficina 9. Una Eso frase, está María. Dime. Arriba de Pastísima o de la farmacia San Luis. Ok. Justo arriba. Municipio de Guanare. Sí, Guanare, Estado Portugués. María, una frase que te caracterice, una frase que nos des como legado y el porqué de esa frase, María. Humana.
pienso mucho siempre en los demás. De verdad que sí. Si por mí fuera, wow, yo a veces digo, Dios, yo ojalá fuera rica, porque ahora que no hiciera por los demás. Pero no necesitamos ser ricos para hacerlo. O sea, lo hacemos sí, pero pudiera cubrir más cosas en otras personas. María, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a la profesora Sara también por haberme invitado a esta entrevista maravillosa. Tuvimos hoy el placer de disfrutar de María Alejandra Galante Salerno en Consejos IAFO para hablar en público. Nos vemos en un próximo episodio. Buenísimo, de verdad que sí.